Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hace tiempo que no trabajamos con más temas de geometría para seguir avanzando, así es que hoy vamos a ver los ángulos que se forman entre dos paralelas. De lo que sí ya hablamos es de cuando dos líneas son paralelas o perpendiculares, y hoy vamos a ver una propiedad interesante sobre las líneas paralelas. Vamos para allá. Muy bien, antes de ver específicamente el tema sobre las líneas paralelas, vamos a dar un par de definiciones sobre ángulos. Estas líneas son oblicuas, no son paralelas, por supuesto, porque se cruzan y no tendrían por qué ser perpendiculares. Pueden ser cualesquiera líneas. O sea, aquí tenemos un ángulo y el punto donde se cruzan las dos líneas es el vértice. Cuando vimos los ángulos, también ya vimos que ese punto, o sea, si ignoramos esta parte, por ejemplo, tenemos solamente este ángulo y el punto de donde parten las dos rectas, pues es el vértice, ¿no? Entonces, a eso le llamamos vértice. Voy a quitar estas líneas que puse después. Y tenemos uno de los ángulos que se llama alfa, le vamos a poner, y el otro le vamos a llamar beta. Bueno, algo que aquí sabemos es que alfa más beta es igual a pi o a 180 grados. Ya también vimos por qué se puede llamar pi al ángulo que mide 180 grados. Cuando estamos hablando en radianes le llamamos pi. Así es que lo que se te vaya haciendo más cómodo, te puedes ir acostumbrando a ello, o lo que se requiera en determinado momento. De hecho, te recomiendo que vayas manejando ambos para cuando necesites usar uno u otro, te sientas cómodo usándolo y no implique una dificultad más a lo que sea que estés haciendo en ese momento. Entonces, bueno, ¿por qué sabemos eso? Pues porque esta es una línea recta, ¿no? Yo aquí obviamente la hago sin regla, pero bueno, es una línea recta y sabemos que el ángulo total, que si le ponemos aquí el vértice, que se formaría, digamos, si esto en realidad fuera una recta que se abre y llega hasta acá, pues son 180 grados. Entonces, donde sea que pongamos en una línea una división, pues el ángulo que se forma puede ser ahí, puede ser acá. Los dos ángulos que se formen van a sumar 180 grados. Cuando esto pasa, cuando dos ángulos que están juntos y suman 180 grados, se llaman ángulos adyacentes. Entonces, este nombre es útil que te lo vayas aprendiendo y lo único que significa es eso, que son dos ángulos que están uno junto al otro y suman 180, o sea, los puedes acomodar sobre una línea recta. Otra definición que vamos a usar, de nuevo, tomando dos líneas cualesquiera que se cruzan, tomando el vértice, si este ángulo es alfa, podemos deducir, por ejemplo, este es beta, ya sabemos que alfa más beta es igual a pi. Bueno, pues acá tenemos otra línea. Voy a tratar de hacerlo más derechito. Bueno, no me salió. Acá tenemos otra línea y el primer componente es beta. ¿Cómo se llamará este ángulo? Si los dos juntos suman 180, ¿no? Ahora tenemos que beta más algo, más x, es pi, y esto fácilmente podemos ver que ese ángulo va a ser alfa, ¿no? Entonces vamos a quitarle la x porque ya sabemos que ese ángulo es alfa, entonces cuando tenemos esas dos líneas que se cruzan, tenemos un ángulo y el que queda del otro lado, digamos, enfrente a partir del vértice, también va a medir exactamente lo mismo. Si esto midiera, por ejemplo, 23 grados, quiere decir que este también mide 23 grados. Miden exactamente lo mismo. Y esos ángulos que resultan ser iguales y que están separados por el vértice, se llaman ángulos opuestos por el vértice.
es un nombre muy intuitivo, ¿no? O sea, está uno opuesto del otro y están opuestos a partir del vértice, del vértice donde se cruzan estas dos líneas. Entonces, estas dos definiciones nos van a ayudar en lo que vamos a ver hoy sobre las rectas y las rectas paralelas y los ángulos que se definen a partir de ellas. Entonces, vamos a tomar dos rectas paralelas, a esto le llamamos L1, L2, y L1 es paralelo a L2. Y otra recta, que le vamos a llamar K, que no es ni paralela ni perpendicular. Se llama, o sea, le vamos a llamar una línea transversal. Bueno, pues entonces, aquí tenemos un ángulo alfa, acá tenemos un ángulo beta, y vamos a ver qué relaciones hay con los demás ángulos. Definitivamente, este ángulo que estoy marcando aquí de rojo, pues ya sabemos que mide alfa porque es opuesto por el vértice de alfa. Y este, ya sabemos que mide beta por varias razones. Ya sabemos que alfa más beta, aquí alfa más beta es igual a pi. Entonces, este ángulo que completa para esta línea, pues tendría que ser beta, o porque es opuesto por el vértice de este de acá, entonces también por esa razón es beta, o porque completa es un ángulo adyacente que suma pi con este de acá, o sea, por donde le veamos, este ángulo mide beta, ¿no? Y vamos a ver acá una propiedad. Justamente recordamos que una línea paralela es como si la pudiéramos ir subiendo así parejita y la pudiéramos poner exactamente encima de la otra que teníamos, ¿no? Si eso pasa, bueno, pues nos daríamos cuenta que este ángulo también se llama alfa y de ahí podemos derivar todos los demás nombres. Este va a ser beta y este también va a ser beta y este alfa. Ya como ejercicio tú puedes empezar a, pues como ejercicio empezar a justificar el por qué, ¿no? Porque son opuestos por el vértice, porque son alfa y beta son adyacentes, etcétera. Ahora vamos a observar algo. Aquí hay 4 ángulos que yo rellené, que marqué, pero los puse rellenitos, y esos les vamos a llamar ángulos internos. De nuevo, si vemos la lógica de por qué les llamamos así, pues pensemos en las líneas paralelas y los ángulos que quedan atrapados entre ellas dos, les llamamos internos simplemente por comodidad para poderlos identificar y saber de quién estamos hablando. Y los que no rellenamos, que están acá, les vamos a llamar, o sea, son estos dos y estos dos, son ángulos externos. Entonces, primero, intuitivamente, o más bien, sí, claramente podemos saber por qué estos del centro se llaman internos y los que quedan afuera, tanto arriba como abajo, se llaman externos. Esto va a ser útil porque todos los demás pares de nombres van a usar alguno de estos adjetivos, pero ya no van a ser nada más nombres largos y complicados, sino que ya entendemos por qué. Entonces, bueno, los ángulos opuestos por el vértice ya los definimos, son los que están opuestos a partir del vértice que se forma donde se crucen dos de las rectas que estamos usando. Y después vamos a tener otros ángulos que llamamos alternos internos. Voy a poner esto acá. Ok, entonces, si están diciendo que son internos, pues nos vamos a fijar en estos 4. ¿Y cuáles serán alternos? Pues este y este son alternos. ¿Por qué? Porque están en el lado contrario de nuestra transversal. Entonces, los ángulos que quedan de uno de un lado y otro del otro les vamos a llamar alternos. Los alternos internos, pues vamos a
Aquí ya sabemos cuánto mide cada uno de estos ángulos. Lo podemos ver también para recordar por los colores. Y entonces vamos a llamar a este ángulo A y A, ¿no? Entonces tenemos los pares de, bueno, no, más bien vamos a ponerles diferentes nombres para identificarlos. Tenemos dos pares de ángulos alternos internos porque solamente tenemos 4 ángulos internos. Son A y B y B y C. ¿Y qué pasa con esos pares de ángulos alternos internos? Pues que son iguales. Porque justamente corresponden con los ángulos que tienen la misma medida, ya sea porque alfa como que lo trasladamos acá, o beta, etcétera. Entonces, cuando tenemos dos pares de ángulos alternos internos, sabemos que van a ser iguales. Esto nos va a servir porque cuando estamos desarrollando el estudio con alguna figura, de repente encontramos paralelas y encontramos, pues este ángulo es alterno interno de este, pues automáticamente son iguales y de ahí nos podemos seguir a ver otras propiedades. Entonces tenemos dos pares de ángulos alternos internos. Vamos con otros. Justamente estos ángulos que pusimos acá, que dijimos, es como si subiéramos la línea y la pusiéramos encima y se forman dos ángulos iguales. Ahora tenemos aquí D y a este le vamos a llamar E. Alfa es lo que mide y E le vamos a nombrar para poder marcarlo. Bueno, pues esos ángulos se llaman ángulos correspondientes. Entonces, ¿qué pares de ángulos correspondientes tenemos? Vamos a ver, tenemos E con D. Si subimos esta misma recta, la segunda, L2, vamos a ver que vamos a llamarle a este F, B con F también son correspondientes. A con G, sí, A con G, y queda C a este le llamaremos H, C con H, C con H. ¿Y cómo son esos pares de ángulos correspondientes? Pues resulta que también son iguales. Entonces, cuando yo puedo encontrar esta relación en alguna figura, ya sé que los ángulos correspondientes son iguales. Vamos a ir viendo ese desarrollo de cómo lo vamos a aplicar, pero bueno, esta es la definición. ¿Qué son ángulos correspondientes? Son ángulos que si trasladáramos esa recta y la pusiéramos encima de la otra, lo cual se puede hacer porque son paralelas, recordando que estamos trabajando en geometría euclidiana, son exactamente el mismo ángulo. Vamos a ver qué otra definición podemos encontrar. Tenemos alternos internos correspondientes. Podemos encontrar también los alternos externos. Ahora, ¿en quiénes nos vamos a fijar? Pues en los dos externos de acá y los dos externos de acá. Y quedamos que el hecho de que sea alternos significa que están en el lado opuesto de la transversal. Entonces, si tomamos el E, su alterno, bueno, de entrada tiene que ser uno que ya esté de este lado, de este otro lado. Entonces puede ser H, A, C o G. Pero además tiene que ser externo. Entonces, va a ser, no puede ser H porque sería su ángulo adyacente. A y C son internos, no puede ser. Entonces es G. Los pares de alternos externos son E con G y H con F. ¿Y qué pasa con esos ángulos? Si nos damos cuenta, E y G miden los dos alfa. Entonces también son iguales. Y bueno, ¿qué pasa cuando los ángulos no están forzosamente del otro lado de la transversal, sino que los que están del mismo lado les vamos a llamar colaterales? Colaterales hay internos y hay externos. Entonces, los colaterales internos nos fijamos en estos de en medio
Y entonces decimos B, ¿con quién es colateral? Pues con D, o sea, es el único interno que queda del mismo lado, ¿no? Entonces es B con D y A con C. Estos pares, ¿cómo son? Si nos damos cuenta, ya no son iguales. D mide alfa y B mide beta, pero sí sabemos que alfa más beta, eso lo vimos desde el principio, mide pi o 180 grados, entonces son suplementarios. No son, bueno, obviamente no son adyacentes porque no son los que están pegaditos como alfa y beta de este lado, o sea, E y B, pero son suplementarios porque suman 180. Uno va a valer B, beta y otro alfa. Ya quedamos que todos los ángulos que se forman dentro de las paralelas, a raíz de una transversal que las corta, son o alfa o beta, ¿no? Eso ya lo vimos. Entonces, no hay muchas opciones, solamente dos. Y si son diferentes, pues uno tiene que ser alfa, el otro beta, entonces van a ser suplementarios. Y los que nos faltan, pues son los colaterales externos. Déjenme tomar otro color acá. Voy a tomar este. Entonces son colaterales, que vamos, internos, externos. Los colaterales externos, de nuevo, nos vamos a fijar en HEGF. Si tomamos E, colateral solamente queda F. Entonces, E y F son colaterales externos y G y H son colaterales externos. ¿Y cómo son? Pues de nuevo, E vale alfa, F vale beta, solamente hay dos opciones. Si no son iguales, pues son suplementarios. Entonces, bueno, estos son los ángulos que se forman cuando tenemos dos paralelas y una transversal que las corta. Siempre, de todos los ángulos que se forman, solamente pueden tomar dos valores. En este caso les llamamos alfa y beta. Eh, ya vamos a hacer ejercicios con cantidades específicas, pero solo hay dos opciones. Ya que identificamos esas dos cantidades específicas, todos los demás ángulos, los 6 que quedan, o son alfa o son beta. La mayoría de los pares que nos vamos a fijar, que son los alternos internos, correspondientes, etcétera, van a ser iguales y solamente los colaterales resultan ser suplementarios, ya sea que sean internos, externos. Internos se refieren a los que quedan entre las dos paralelas, externos a los que quedan afuera de esas dos paralelas. Colaterales, los que quedan del mismo lado de la transversal, alternos, los que quedan en lados contrarios de la transversal. Eso es todo con que te aprendas, y bueno, ni siquiera tienes tanto que aprenderlo, sino razonar lo que te están diciendo, interno, externo, colateral, colateral del mismo lado, alterno, pues que es de uno y de otro lado, lo analizas, lo piensas y entonces ni siquiera te tienes que aprender de memoria cuál es cuál, sino nada más ir analizando las palabras y decir, colateral del mismo lado, internos que están adentro, ya está, ¿no? Entonces, usando un poquito esas definiciones del lenguaje que debes manejar, pues lo vas a tener muy sencillo. Y bueno, las primeras definiciones que dimos, los adyacentes que suman 180 pero están juntitos y los opuestos por el vértice que justamente tomamos el vértice y quedan uno enfrente del otro. Espero que esto te facilite el saber cuándo estás trabajando con cada uno de estos ángulos, qué significan sus nombres y cómo recordarlos fácilmente. Yo te veo en un próximo video. Si estos videos te gustan y te ayudan, por favor regálame un like, suscríbete, déjame en los comentarios, déjame saber qué te van pareciendo estos videos. Si quieres que tratemos algún tema en especial o solamente pasa a saludar, me gusta mucho leerlos, saber desde dónde me escriben. Y muchísimas gracias, nos vemos muy pronto.